encuentra con nosotros Lobardo Rodríguez Juárez, él es regidor de Puebla, de este municipio de Puebla. Vamos a hablar de parquímetros y también la basificación que está pasando además en las juntas auxiliares. Qué gusto de recibirte. Querida Vicky, muchas gracias por la invitación nuevamente. Arturo, muchas gracias como siempre por recibirnos aquí en su espacio y pues aquí a la orden para platicar de estos temas que están generando conversación pública, pero que además son muy importantes para la vida interna del ayuntamiento, pero para muchos ciudadanos y ciudadanas que están implicados en ellos. Entonces ustedes me dicen por dónde empezamos. ¿Parquímetros? Empecemos con parquímetros. Con parquímetros. Bueno, ese es siempre una medida de esta naturaleza es polémica, ¿no? Ha habido muchos intentos en diferentes administraciones municipales de implementar esta medida. Nosotros desde la fracción Juntos Haremos Historia, compuesta por Morena y PT, consideramos que es una medida, por supuesto, importante, una medida que bien implementada podría significar una política o un brazo de una política de movilidad, sobre todo en el centro histórico, pero consideramos que como se ha planteado en el Ayuntamiento de Puebla, carece de muchos elementos técnicos y operativos que han puesto en riesgo incluso su implementación. Se había anunciado que esta iba a arrancar el 15 de abril, no han todavía lanzado la licitación para saber quién se hará cargo de la plataforma y de la operación de los estacionamientos móviles que han denominado ellos. Y bueno, pues se va a alargar porque no presentaron un proyecto integral. Pero más allá de eso, nosotros hemos dicho que nos fuimos al principio con el bulto de los parquímetros como tal. Lo que nosotros hemos señalado también es que hay multas subyacentes, o adyacentes, mejor dicho, que es donde está realmente la inoperancia de esta propuesta. ¿Por qué? Porque se ha planteado que un solo vehículo puede ocupar un espacio solo 4 horas. Y después de esas 4 horas tienen que moverse. Pero hay una laguna porque no se marca con claridad si puede moverse a otro cajón o ya no puede ocupar otro cajón, porque en los considerandos se planteó que la intención es que un vehículo esté 4 horas y se retire del centro histórico para dar oportunidad de que otros vehículos puedan llegar. Digamos, esa es una de las lagunas. Otra de los errores graves que nosotros notamos es que primero se otorgan 2 horas gratuitas de estacionamiento, después se cobran 20 pesos por las 2 horas restantes y de inmediato viene una sanción. Lo correcto hubiera sido que después de estas horas de gratuidad se cobrara un derecho y posteriormente ya en un exceso de uso, por así llamarlo, viniera la sanción. Es decir, creo que sí todavía tiene áreas de oportunidad, tiene que corregirse. Nosotros como fracción firmamos una inconformidad por esta medida que ya se ingresó a la sindicatura municipal, que tendrá que analizarse. Hemos tenido acercamientos y conversaciones con diversos grupos, sobre todo el centro histórico, con algunos comerciantes del primer cuadro de la ciudad que están preocupados por saber cómo se va a operar. Y bueno, veremos qué pasa en los siguientes días. Lo que nosotros le hemos pedido al presidente municipal es que no se convierta en una medida recaudatoria, es decir, que no haya operativos muy fuertes, cuando menos en la fase de implementación, si es que se termina implementando, para que haya sanciones con multas de tránsito. Y porque en estas modificaciones a Coremún, también, insisto, nos fuimos con el bulto, pero no vimos las letras chiquitas, también se implementó y se estableció que si un ciudadano le falta el respeto a un agente vial, tampoco se define qué es eso. Digo, a veces cuando nos multan, tengamos o no la culpa, siempre el ciudadano o los ciudadanos nos enojamos. No sabemos si nada más ver lo feo ya la gente se sienta agredido. Vendrán multas de hasta 3,000 pesos o su equivalente en UMAS. Es decir, creo que esto es un asunto que tendrá que seguirse revisando. Por lo pronto ya se aplazó la implementación. Ojalá que también haya empatía por parte de la autoridad municipal y se revise con mucha puntualidad cómo se va a operar y que se eviten los abusos, que es lo que nosotros estamos planteando. Que si bien es cierto los parquímetros pueden ayudar a la movilidad, sí, pero que se reconfigure el proyecto integral para que se eviten los abusos para el ciudadano. Bueno, y no solo la movilidad en el centro histórico, sino aquellos que por años han tenido secuestrado las calles. Bueno. Los mismos viene, los franeleros que te ponen la cubeta, que si no les das dinero te rayan el coche, no se los dejas a lavar con un cobro de 15, de 20 pesos. Es una buena medida, no recaudatoria, pero sí de principio de orden, eso sí. Sí, aunque crearon una figura que se llama de supervisores viales, donde se pretende darle espacio laboral a estos personajes. Van a ser los que van a estar meterlos a la formalidad, Fernando. Exactamente, habrá que ver bajo qué mecanismos, porque todavía no se ha aterrizado esta parte. Creo que todavía tiene historia la implementación de los parquímetros, pero hay que estar atentos. Afortunadamente, la sociedad poblana
es una ciudad muy informada y cada vez se mete más en la conversación, en el debate, en la discusión, y eso va empujando a que la propia autoridad, a pesar de ya haber tomado decisiones, corrija la decisión, y creo que eso viene bien, no solamente para esta autoridad municipal, sino las autoridades en general. Siempre lo hemos dicho, que tengan esa escucha para corregir. Sí, eso finalmente es una tendencia, los parquímetros. Lo vimos en el trienio, hace 2 trienios en San Pedro Cholula, donde comenzó la implementación de este mecanismo, que con tu celular podías pues, directamente hacer un cobro si te pasabas unos minutos. Oye, no tenías que ir al parquímetro para echarle 5 o 10 pesos más, sino que desde tu celular lo podías hacer. Me parece que es un buen avance, ¿no? El parquímetros en el centro histórico suena bastante bien, es un proyecto que sí tenía muchos años. Hay que estudiar y hay que poner sobre las mesas, ¿no? Para que... Yo les pregunto a los dos y a quienes nos están viendo, ¿por qué sí funciona muy bien en otros lados y en Puebla es tan difícil que operen ciertas cosas cuando se trata de orden? ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que te dice, no, por esto, no. No es buscar cómo sí, sino el por qué no. Siempre, lo que pasa es que, fíjate, existe una creencia equivocada de que si los poblanos fuéramos conservadores, como dicen esa creencia equivocada, seríamos muy reservados para muchas cosas. No, los poblanos estamos siempre históricamente echados para adelante, ¿no? Como bien dices, ya que sale una medida, siempre viene una reacción importante, no solamente de los actores políticos o empresariales o académicos, sino de la sociedad, para cuestionar el por qué puede no funcionar. Y si logras pasar esa aduana, ¿no? Como dice Vicky, o sea, si logramos brincar ese obstáculo que siempre viene en la discusión pública, entonces viene la implementación y regularmente las cosas funcionan. Pero cuando no se logra brincar esa resistencia que se impone, siempre hay cosas que terminan fallando. Yo creo que si esto se vuelve a discutir, se fortalece y se echa bien para adelante, puede funcionar. Ya veremos qué pasa. Yo coincido, es una medida que a nivel mundial se ha implementado en otros municipios más pequeños, pero lo decíamos también cuando nosotros votamos y la votamos en contra por no conocer el proyecto. En San Pedro Cholula, en Zacatlán, en la propia Ciudad de México, las características de movilidad son diferentes a la de Puebla. Tenemos una particularidad en las condiciones de movilidad de Puebla, el diseño de las calles. Ay, no, eso no puede ser un argumento, perdóname. Son diferentes condiciones y necesidades. Es que eso no tiene nada que ver, el trazo de la ciudad, con el orden y la responsabilidad de quien llegue y estaciona su coche y tiene la certeza de que va a haber quien vigile y no cuando llegues no tenga una llanta. La cultura vial, que eso sí, que yo he escuchado, no digo, somos también automovilistas, gente que viene de, por ejemplo, de la Ciudad de México y dice, es que en Puebla qué feo manejan. Sí, sí. Y la verdad sí. Esa sí te la acepto como razón. Y la verdad sí, pero no han ido a Tlaxcala, ¿verdad? Saludos a Tlaxcala. A todos son muchas condiciones que tienen que analizarse. Ya veremos, vamos a estar muy atentos nosotros como regidores y regidoras, que es uno de los temas que ha estado en la discusión todavía en estos días. Estaremos pendientes de cómo se va a licitar, de qué condiciones tendrá la plataforma, porque si bien es cierto que hay mucha gente, o la mayoría de las personas tienen ya acceso al teléfono celular, todavía hay muchas que vienen a sus vehículos a hacer compras al centro histórico o al primer cuadro de la ciudad y todavía no tienen acceso a estos dispositivos. Y otro de los señalamientos que hicimos, que es de lo que más nos preocupan, que el trazo de la implementación abarca zona de hospitales, que nosotros pedíamos que se retirara la zona de San José, la zona del hospital de la UPAEP y de la clínica 2 del IMSS y de algunas escuelas, sobre todo primarias y secundarias. Pero esas zonas es donde más franeleros hay. Sí, pero no sé si ya veremos si el parquímetro lo resuelve. Pero también es una zona en la cual la urgencia del estacionamiento es muy grande. Y lo que nosotros decíamos, no puedes dar el mismo trato a la zona del Carmen que a la zona de San José. Por una simple y sencilla razón, si se te pasa el plazo de las 4 horas, exactamente, de las 4 horas, y tienes a tu paciente en urgencias, a veces por los protocolos incluso actuales de COVID, no puedes entrar y salir. Pero tienes el teléfono para pagar. Porque todo pero no es todos. Electrónico. Pero termina siendo una medida discriminatoria por quien no tiene. Quien trae a un paciente desde Azumiatla y no trae un dispositivo y acomoda su cochecito y viene la multa, puede ser multas de acuerdo a lo que se tasó de hasta 3,000 pesos, más el arrastre, más el uso del derecho de piso. Es decir, creo que sí se tiene que revisar esa parte.
porque habrá quien sí tenga dispositivo y pueda poder pagar, pero habrá quien en la urgencia, en la emergencia, pueda no entrar o salir, pueda no tener dispositivo y entonces se convierte, insisto, en una medida, además de discriminatoria, una medida injusta por las multas que se impusieron. Habría que ver esa parte, todavía hay mucha discusión, pero hay otras cosas importantes del ayuntamiento. Hay otro tema, pero antes de entrar a la basificación, a mí me gustaría preguntarte, porque hace un par de semanas tuvimos aquí a Eduardo Alcántara, el diputado que promueve una iniciativa para eliminar juntas auxiliares. Tú como regidor tienes una postura que a mí me gustaría conocer. Que nosotros también hemos sido muy claros. Las juntas auxiliares son una figura muy compleja todavía, porque hay juntas auxiliares que ya han sido abordadas por la mancha urbana, ¿no? Como es el caso de San Baltasar Campeche, una parte de San Francisco Totimihuacán, Ignacio Zaragoza, pero hay otras que siguen teniendo una presencia muy importante de comunidades originarias, como Escanoa, La Resurrección, incluso San Felipe y Hueyotlipan, que venía en la iniciativa del diputado. Y lo que nosotros creemos es que se tiene que seguir preservando la figura, porque esto permite tener a la autoridad municipal una autoridad auxiliar que recoge las necesidades de la comunidad. Lejos de convertirla en una delegación, porque lo que proponían o lo que propone el diputado es convertirlo en una delegación para que entonces la remoción del delegado sea una facultad del presidente municipal. Nosotros creemos que debe persistir la figura de un presidente que sea electo popularmente, que como hasta ahora, habría que fortalecer la forma en la que se está eligiendo y las facultades que tienen. Hay que recordar que hace 9 años aproximadamente se le retiraron muchas facultades a los presidentes auxiliares. Se les regresaron algunas, pero no las que tenían originalmente. Pero también hay que acompañarlos con mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas para que no haya abusos, porque lo que ocurría antes también es que los presidentes auxiliares tenían a su merced y a su disposición el registro civil, ¿no? Sin rendir cuentas, ni cuántas actas de nacimiento expedían, ni de cuántas actas de función. Pero ese tema sí se ha venido corrigiendo, exactamente, se les regresó la facultad, se vino corrigiendo, pero así otras muchas funciones que por eso nosotros vamos en contra de la desaparición de las juntas auxiliares. Incluso uno de nuestros regidores proponía la creación de una junta auxiliar más en Rosario La Huerta, que es en la zona de San Francisco Totimihuacán, porque tiene todas las condiciones y características, pero sigue perteneciendo a la Junta Auxiliar de San Francisco. Entonces, si nosotros... otras que ya no deberían de ser juntas auxiliares. ¿Qué es lo que comentamos? El tema de San Baltasar Campeche, por ejemplo. Ahora, lo que nosotros intercambiamos, porque platicamos de esto con varios regidores y regidoras, es, antes de abrir la puerta a la desaparición de las juntas, diagnostiquemos cuáles sí, cuáles no. Por una simple y sencilla razón, si lo hacemos así en un primer paquete, va a San Francisco Totimihuacán, va a San Baltasar Campeche, va a San Felipe y Ignacio Zaragoza, que eran las que estaban proponiendo un primer paquete, y no le damos el diagnóstico correcto, abrimos la puerta para que el próximo año digan, bueno, ya van otras 4, y dentro de 2 años van otras 4, sin analizar correctamente cuáles son los criterios para eliminarlas o no. Entonces, en este momento nosotros nos pronunciamos en contra de eliminarlas, sin que esto signifique que nos neguemos a la posibilidad de revisar la figura de juntas auxiliares y ver cómo sí las fortalecemos, y ver cómo sí, incluso bajo esta premisa de que algunas ya están muy incluidas en la zona centro, como es San Baltasar Campeche o Ignacio Zaragoza, pero como sí consideramos espacios como Rosario La Huerta, que podrían tener estas características de población indígena, población originaria, que tiene otro tratamiento a la población que está en el centro. Entonces, ya veremos, incluso los regidores del PRI, del PAN y del PRD tienen muchas dudas sobre esta propuesta, se han manifestado de seguirla analizando, de seguirla estudiando y de no discutirla en este momento. Entonces, creo que difícilmente en el Cabildo se va a entrar a la discusión de la desaparición, y también entiendo que en el Congreso local no hubo mucho eco en este momento. Seguramente se va a reavivar la discusión en algunas semanas y ya veremos cómo vamos transitando. De este momento, como se ha planteado el proyecto, nosotros vamos en contra. Bueno, pues ahí está. Pues sí. Ahí está el tema. ¿Y el tema de la basificación? Ese es un tema de hoy que se notificó a algunos compañeros y compañeras trabajadoras. Ustedes recordarán, el contexto es que hacia el cierre de la administración de Claudia Rivera se entregaron alrededor de 100 bases, sí, enmarcados, y hay que reconocerlos en la polémica por el momento en el que se daba. Nosotros hemos sido muy claros que si se polemizó fue porque era el cierre de la administración, eran los últimos días, no así el procedimiento jurídico.
La actual administración, como primer acto de autoridad, lo que hace es suspender las bases con una serie de ilegalidades. Nosotros lo que hemos dicho es, ellos argumentan ilegalidad en la entrega, nosotros hemos tratado de justificar junto con los trabajadores la legalidad de las propias bases y ellos están cometiendo diversas ilegalidades para el retiro de estas bases. ¿Qué ocurrió hoy? Que es lo que hemos venido acompañando a los compañeras y compañeros trabajadores, para hacer la redundancia, es hemos ido presionando a la autoridad para que vaya resolviendo. Se había venido aplazando una audiencia a los afectados, a los terceros afectados de una inconformidad que establece el Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento, porque dicen, entregaron bases y a mí no me consultaron, que es su argumento central. No existe una obligación de tomar las propuestas del sindicato como definitivas para el otorgamiento de bases, que es otro razonamiento que nosotros tenemos, pero bueno, ese reclamo lo hace suyo la sindicatura, suspende a los trabajadores desde octubre, trabajadoras y trabajadoras, les suspende sin goce de sueldo, y ellos venían alargando esta discusión, este desahogo de audiencias. Tuvimos que interponer algunos amparos, los compañeros y compañeras trabajadores, que han obligado que la sindicatura haya ya resuelto sobre la inconformidad del sindicato. No nos sorprende la resolución es que efectivamente, dicen ellos, tiene razón el sindicato y queda sin efectos la sesión de cabildo donde se otorgan las bases. Yo les diría, no ha pasado nada, no hemos ganado nada, ni hemos perdido nada, ni ellos ni nosotros. Lo que sí logramos es justamente que se vayan tomando decisiones, que el cabildo tenga 15 días para sesionar y determinar los efectos legales de esta resolución de la sindicatura, y a partir de actos consumados nosotros queremos sacar la pelota de la cancha donde el ayuntamiento es juez y parte. Hasta ahorita el ayuntamiento es juez y parte, la síndico se pregunta, la síndico se contesta, la síndico le pregunta al tribunal, el tribunal es de ellos, el tribunal mismo se contesta, y así entre todas las instancias. Y conforme ellos vayan tomando resoluciones como esta, los trabajadores tienen la oportunidad de ir a otras instancias fuera del ayuntamiento, y ahí estamos convencidos que las asistencias esto todavía le falta. Todavía le falta, y bueno, pues lo que nosotros hemos intentado es dejar claro que no hay una narrativa, porque se intentó, cuando menos en las primeras horas, decir, ya quedaron fuera las plazas ilegales que otorgó Claudia Rivera. No las otorgó Claudia Rivera, las otorgó el Cabildo, pero además no son ilegales, pero además tampoco han quedado fuera. Lo que ocurrió fue una toma de decisiones que permitirá en los próximos días o semanas que los trabajadores vayan a otras instancias y seguir peleando lo que conforme a derecho corresponda. Y ya en las instancias finales y definitivas, que esto ocurrirá sí después de varios meses, eso también hay que dejarlo muy claro, no serán 2 o 3 meses, los pleitos laborales siempre transcurren mucho tiempo, pero hemos sido nosotros muy puntuales cuando hemos intercambiado opiniones de este tema con las autoridades municipales, que no ocupen las plazas, que no que las tengan ahí congeladas, porque además, mediante algunos amparos, lo que sí han logrado los compañeros, tenemos un caso, una compañera que fue restituida por un juez federal como trabajadora de base y está ganando el 100% desde hace 4 quincenas. Tenemos algunos otros compañeros que han accedido a lo que la ley determina el mínimo vital, y lo que nosotros le decimos a la autoridad es, no hagas fiesta con esas plazas, porque ya sea este año o el próximo, la autoridad te va a requerir que restituyas a las compañeras y compañeros, y no vaya a ser que no tengan las plazas y entonces incurren en algo que se denomina daño patrimonial, porque tendrán que crear nuevas plazas para cumplir lo que manden los jueces. Es decir, la historia es larga y hoy no se ha ganado ni se ha perdido nada, ni de un lado ni del otro. Pero fíjate qué polémica de saber cómo se justifica el que se cree una nueva plaza o no con un sindicato. O sea, hay más trabajo, necesitas dividirlo, redistribuir la carga laboral, o cómo, que esa es parte del... Que lo que ocurrió fue, no se crearon nuevas plazas cuando se entregaron, sino las que ya existían, se les cambió la categoría de confianza a base, exactamente, no fueron que se haya creado nuevas plazas. Lo que sí pretendía el sindicato es que se crearan nuevas plazas, y también los perfiles que a veces proponen no cumplen con los requerimientos de un gobierno, con las exigencias de Puebla. Entonces, pero ya veremos, es una larga historia, pero insisto, para darle serenidad y tranquilidad a mis compañeras y compañeros trabajadores, que todavía es una historia larga y que, si nos lo permiten, se las iremos contando conforme vaya avanzando. Como dicen por ahí, para que se serenen, ¿no? Así es. Yo ayer porque empezaban algunos periodistas ahí a robarnos después de que salió una nota informativa, y los ponía en Twitter, nada más serenos, morenos, no ha pasado nada, ¿no? Muy bien, Leobardo, pues muchísimas gracias por Arturo, acompañarnos Vicky, aquí en Los Criticones. Muchas gracias, como siempre, Gracias por su generosidad. Gracias a ti.